Un nuevo mover de Dios ha comenzado en Alabama. Aviva Church, Iglesia Latina. Los pastores Alejandro y Vanessa de Rubens te esperan para bendecir tu vida. Los domingos a las 10:30 am y los miércoles a las 6 pm. Contamos con cuidado de niños, enseñanzas bíblicas para niños, preadolescentes y jóvenes. Experimenta un servicio diferente con una palabra renovadora de Dios que cambiará tu vida. Los domingos a las 10:30 am y los miércoles a las 6 pm. Estamos ubicados en el 600 Governors Drive, en la ciudad de Huntsville, Alabama. Zona postal 35801, puerta 5. Para más información, márquenos al 256-652-8497 o visítenos en nuestro sitio web www.avivachurch.org. Pero en este día yo quiero hablar sobre un lugar de refugio. Un lugar de refugio. Ese es el título que el Señor puso esta semana en mi corazón para preparar. Eso que ven ahí es como una mano. Aunque no se vea bien, pero a veces en los proyectores no se ve bien. Pero es una mano que está haciendo cobertura, ¿no? Que está haciendo como refugio. Esa es la mano de Dios, hermanos. Y el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, vivimos bajo la cobertura y el refugio del Señor. Por eso es tan importante congregarse, ¿no? Dice la Biblia que algunos tienen esa costumbre de no hacerlo, ya en ese tiempo. Pero es bueno congregarse, pertenecer, estar bajo la cobertura de Dios, más que la cobertura de las personas, es la cobertura de Dios la que nosotros buscamos, ¿no? Estamos bajo la cobertura de sus alas. Por eso miren qué importante cuando el salmista escribía, David y los salmistas, he ido a la casa del Señor, ¿no? He ido al santuario y allí me encontré con el Señor. ¿Cuántos han ido a orar, que vemos en la palabra de Dios, y han ido al refugio? Porque ahí es donde uno termina. Empieza quizás una prueba, una dificultad, una lucha. Uno empieza allí con preguntas, con dolor, con desesperación. ¿Y dónde termina? Termina en la oración. Ahí es donde lamentablemente muchos llegan tarde, pero nosotros llegamos temprano. Sabemos que hay que ir a orar. Sabemos que hay que ir ahí al refugio de Dios. Es el lugar donde vemos cómo David y cuantos escribieron la palabra del Señor que se encontraron en el refugio de Dios. Y yo estaba estudiando sobre Elías esta semana, me apasiona el profeta Elías, Eliseo, los profetas. Me apasiona leer sobre ellos. Dice que Elías fue una persona como nosotros, ¿no? Sujeto a pasiones, como nosotros. O sea, un hombre sujeto también a luchas, a dificultades, ¿no? Eso lo dice Santiago en el Nuevo Testamento. Pero si tú me acompañas a Primera de Reyes, capítulo 17, Primera de Reyes, capítulo 17, vamos a leer del versículo 1 al 7, por ahora. Dice, entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí, Elías, y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está enfrente del Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo, pero pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Es tremendo, hermanos, es apasionante leer sobre las historias, cómo el Señor usó allí al profeta Elías. Y él está ahora en un tiempo, aquí en el capítulo 17, él está en un tiempo que no es fácil, el tiempo que él está viviendo. Ustedes saben la historia de Acab, de Jezabel, su esposa, ¿no? Y no era un buen tiempo para el pueblo judío, porque en esos tiempos no estaban obedeciendo a Dios. El pueblo estaba un poco descarriado, un poco se había alejado de los caminos del Señor. Estaban adorando a otros dioses, estaban introduciendo otras enseñanzas falsas, estaban siendo afectados, ¿no? Y no estaban siguiendo en la obediencia, en la palabra que el Señor les había dado. Entonces, en medio de este panorama, se levanta Elías, se levanta el profeta Elías a predicar allí, a confrontar en el buen sentido al pueblo de Israel.
un hombre llamado Elías, que el nombre significa el Señor es mi Dios. Entonces él se levanta como un hombre, Dios lo levanta, ¿no? Primero Dios lo levanta a alguien, no es que uno se puede levantar por levantar. Por eso hoy podemos leer en las redes sociales que muchos reprenden huracanes o reprenden y no pasa nada. ¿Por qué? Porque no viven en obediencia con Dios. Pero Elías vivía en la obediencia, por eso la palabra que él dio estaba bajo la obediencia de Dios, bajo el propósito de Dios. Estaba bajo la obediencia, Elías vivía bajo obediencia a Dios, por eso Dios lo podía usar. Si Dios te puede usar es porque vives bajo obediencia, vives bajo la palabra del Señor. Claro, todos somos imperfectos, todos cometemos errores, pero hay una gran diferencia entre vivir en obediencia a Dios y vivir en desobediencia a Dios. Amén. Cuando uno predica una palabra que no es, está viviendo en desobediencia. Cuando uno predica la verdad, está viviendo en obediencia. Elías se levanta para predicar la obediencia, para predicarle a un pueblo que se estaba descarriando, se estaba alejando, sin temor, sin miedo. El profeta Elías se levanta, por eso Dios está con él. Por eso Dios está apoyándolo y respaldándolo. Entonces el Señor es mi Dios, él se levanta a proclamar con su nombre, el Señor es mi Dios. Dios está conmigo y yo voy a hablarles, dice Elías, de lo que dice la palabra del Señor. Entonces fíjense, y por ahí tú dices, pero pastor, ¿de dónde salió Elías? No, habrá salido de una ciudad importante, habrá salido de ¿quién habrá orado por él para que Dios lo levante? ¿No? Uno a veces piensa eso, ¿no? ¿Cuál fue el apóstol que oró por él o qué manos le impusieron? Pues ¿sabes qué? Es interesante que la Biblia, muchas veces cuando tú lees y aclara la palabra de Dios varias veces, acá aclara 2 veces que era Elías Tifita de Galaad, o sea, una ciudad que no se sabía, tú lo buscas, no lo encuentras. No se sabe de dónde salió Elías. Una ciudad que no era importante, que no era algo así como que salió de una capital importante. Es como Abraham, hermanos, Abraham salió de Ur de los Caldeos, un lugar pagano, pero Dios lo rescató de un lugar así, ¿no? Por eso siempre digo, gloria a Dios, que no importa de dónde salimos, lo importante es hacia dónde vamos. Porque podemos salir de un barrio donde no... ¿De qué puede salir algo bueno de aquí? De hecho, donde Jesús nació y dijeron, ¿qué puede salir bueno de allí? Miren lo que salió bueno de allí. Nada menos que el Salvador de la humanidad, nada menos que Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios viviente, el que pagó por nuestros pecados. ¿Qué puede salir bueno de allí? Pueden salir muchas cosas buenas, porque no importa nuestro comienzo, importa nuestro caminar, hacia dónde nos conducimos. No importa qué color de ojos tienes, importa qué miran tus ojos. No importa los pies si están planos, importa qué pasos des. Entonces lo que vemos a través de la vida de Elías es un hombre que fue usado por Dios, pero que fue tratado por Dios. Entonces, cuando te pones en el lugar de refugio y estás viviendo en un trato, en una prueba de Dios, estás viviendo en un momento muchas veces que son difíciles, que son apremiantes, que son complejos, pero si estás en ese lugar, Elías estuvo en ese lugar, tú puedes ser más que victorioso, tú puedes salir adelante, tú puedes mirar hacia adelante y ver por fe la obra terminada de parte de Dios. Pero si no estás en el refugio, estás a la merced de situaciones, estás a la merced de cuántas situaciones y cosas que hoy se ven. Y el enemigo cómo ataca, ¿no? A la mente, cómo ataca, y nosotros nos creemos esas mentiras muchas veces del enemigo porque estamos fuera del refugio, porque no hemos permanecido en el refugio de Dios. Un hombre, Elías, que fue, yo diría, perfeccionado por Dios a través de las pruebas, pero un hombre que también aprendió a descansar en Dios. Amén. Elías pasó por tiempos de bendición y por tiempos de prueba. Es mentira, hermanos, que el evangelio es un evangelio solo de prosperidad. Es parte de la prosperidad. La prosperidad es parte. No vas a vivir siempre en prosperidad, porque en la Biblia vemos que Dios, a casi todos los personajes de la Biblia, vivieron tiempos de bendición, de prosperidad, pero vivieron tiempos de prueba, tiempos difíciles, tiempos de escasez. El mismo apóstol Pablo nos habla de que él se sabía contentar, ¿no dice así? En los tiempos buenos, difíciles, en los tiempos de abundancia, con todo estoy preparado para vivir con un centavo y depender de Dios como para ser prosperado y poder dar cuando es prosperado. Él aprendió eso. Entonces, si él tuvo que pasar por eso, nosotros no debemos pasar por eso. Dios también nos hace pasar por esas situaciones. Y así vivió Elías, vivió en tiempos de pruebas, de lucha, de dificultades. Pero
yo diría, sale a flote, allí, sale a relucir en esos tiempos quiénes somos. En esos tiempos se ve quién eres, cuando estás en momentos difíciles, en momentos apremiantes, en momentos de prueba. Porque en momentos donde todo está bien, ahí andamos bendecidos, ¿no? Y oramos por las personas y llamamos a aquel hermano, es que estamos en tiempo de bendición y Dios está conmigo y siento su presencia y Dios me prospera, ahí está todo bien. Pero cuando vienen tiempos difíciles, es ahí donde uno se siente que Dios lo está prensando, ¿no? Como la prensa del olivo. Pero de ahí se saca quién uno es, ahí se ve a flote quién uno es. Porque todos hemos pasado por tiempos de prueba, todos hemos pasado por tiempos donde hemos estado desanimados. Todos pasamos por momentos donde pareciera que el mundo se nos viene encima. Se nos viene todo, ¿no? Vemos como cuando viene el invierno, que a las 4:30 ya cae de noche, ¿no? Hay gente que se deprime mucho y sí, es como que el día no dura, te levantas y está de noche. Y te acuestas, te llegas del trabajo y está de noche. Entonces parece que se viene como la noche encima muy rápido. Así a veces son los tiempos de prueba. Pero tiempos difíciles vendrán. ¿Saben para qué? Bendito Dios. Para que encontremos un lugar de refugio. Hay tiempos donde nos escapamos del lugar de refugio y Dios permite algo para que vuelvas ahí, a ese lugar donde Dios quiere que te refugies en Él. Entonces lo que hacemos, dije, en esos tiempos va a responder qué tan difíciles son esos tiempos. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Porque esto me habló el Señor esta semana. Primero me ministra a mí el Señor, y después lo puedo predicar, ¿no? Entonces yo meditaba en esto. Lo que hacemos en esos tiempos responderá qué tan difíciles son. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que en tiempos difíciles no cambian nada. No digo un cambio en tu persona, eso es un trabajo del Espíritu Santo. Pero sí tiene que haber un cambio en que si vienen tiempos difíciles, tengo que ocupar más tiempo en la oración. No puedo seguir haciendo lo mismo cuando vienen tiempos difíciles. Tengo que parar un poco, meditar. Cuidado con esto, hermano, me lo mostró el Señor para mí, también para que te lo comparta a ti. Cuidado, hay tiempos difíciles, hay que redoblar el esfuerzo en la oración. No hay que seguir como si nada a la merced de lo que me depare el tiempo, las circunstancias. Tomemos control y dominio, aunque no podemos reprender las circunstancias, porque a veces Dios nos mete en esa circunstancia, ¿no? Y hay que esperar que pase la tormenta. Lo que podemos hacer nosotros es refugiarnos en el lugar de Dios, encerrarnos, buscar al Señor. Entonces, hay personas que hacen lo contrario, se encierran en sí mismas, ¿sí? Por ahí buscan el lugar de refugio, ¿saben cuál es? Encerrarse en sí mismo, ¿no? Encerrarse y pensar solamente en uno mismo. Otros, ¿qué hacen? Siguen y tienen más trabajo, buscan más trabajo para matar el tiempo. No comprendieron el tiempo que están viviendo de parte de Dios. Otros matan el tiempo y dicen, hay que salir, hay que hacer, hasta que llegues a la noche bien cansado y te acuestes a dormir. Tampoco sirve. No debemos aislarnos, sino que debemos encontrar un lugar de refugio con el Señor. Por eso dice, pero tú cuando ores, ¿no dice así? Enciérrate. ¿En dónde? Enciérrate en ti mismo, dice. Pero tú cuando ores, vete a trabajar más tiempo, dice así. Dice, no, pero tú cuando ores, enciérrate en tu aposento, allí, ¿no? En tu cuarto. Y habla con Dios en lo secreto, en el refugio. Y tu Padre que escucha en ese lugar, en el secreto, en el refugio, te va a responder, ¿no? Entonces uno dice, no, pero yo puedo orar. Mientras trabajo todo el día, estoy en comunión con Dios. No. Enciérrate en el lugar, cierra la puerta de ese cuarto y busca en el Señor. No te encierres a llorar, a deprimirte, a automaldecirte, porque ese no es un lugar de refugio. Enciérrate a buscar a tu Padre que te escucha en lo secreto. Entonces son tiempos para hacer cambios. Pero muchos no hacen cambios, siguen igual, a ver, a la merced de lo que va a suceder. Muchos ante las pruebas no se rinden a Dios, no se entregan, no comprenden. Uno que más o menos tiene un poquito más de años en el Señor, dice, Dios lo metió en una prueba a ese hermano. Espero que comprenda que se tiene que entregar.
Uno no lo dice de orgulloso, hermano. Uno también pasa por pruebas. Lo dice porque ya pasó por ahí y se tuvo que entregar. Repitió varias veces, pero un día entendimos, ¿no? Cómo era. Entonces uno cuando dice así, uno ora por un hermano, una hermana y dice, Señor, que comprenda esta persona que no está viniendo a la iglesia, esta persona que no está congregando, Señor, esta prueba que está pasando, Señor, que comprenda que tiene que entregarse a Dios, porque si no, no funciona. Podremos nosotros insistir, podremos invitarles, podremos hacer todo lo que quizás a nuestro alcance esté como pastores, como líderes, como siervos y siervas que ustedes son, pero si la obra no la hace Dios, no prospera en el tiempo, no prospera. Entonces, ¿qué le dijo Dios a Elías? Fíjate qué tremendo, el versículo 3, ahí lo tienes. ¿Qué le dijo? Elías, ¿diste la palabra? Tienes que apartarte ahora, vuélvete, escóndete. Ahí está, lo está llamando a un lugar de refugio, a un lugar donde necesitaba apartarse para Dios, ¿no? Y Dios lo está llamando a eso, apartarse. Fíjense que yo les voy a leer, tenga usted ahí en Primera de Reyes, pero yo le voy a leer Isaías capítulo 26, versículo 20, que dice, ven pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tras ti tus puertas, escóndete por corto tiempo hasta que pase la indignación. O sea que hay momentos donde Dios te dice, ven, apártate, escóndete, cierra la puerta hasta que pase el tiempo difícil, el tiempo de prueba, el tiempo de dificultad. Entonces hay un llamado de Dios, hermanos, a detenernos, muchas veces a meditar en nuestros caminos. Hay un llamado de Dios a separarnos para Él. Hay un llamado de Dios a esperar. ¿Sabes que es imposible esperar en Dios si no habitas en el lugar de refugio de Dios? Porque no vas a comprender el tiempo que estás viviendo. No vas a comprender. Entonces hay un llamado de Dios a separarse. Y la Biblia dice también en Isaías 40:31, los que esperan en Jehová, ¿qué dice? Tendrán nuevas fuerzas, ¿no? Correrán y no se cansarán. ¿Qué está diciendo? Que hay tiempos donde uno necesita cargarse, necesita renovar sus fuerzas, necesita llenar su vida con el Señor, necesita estar quieto para escuchar la voz de Dios. Hermanos, cuando estamos corriendo, cuando estamos alocadamente haciendo las cosas, no nos puede hablar Dios. Dios habla en el silencio, Dios habla en la intimidad. Dios habla ahí en el lugar ese secreto, en el lugar de refugio, en el lugar donde ahí tienes que esperar cuando entras. ¿Qué hacemos muchas veces? Tenemos 5 minutos para orar. Y estamos allí y ya es como que, Señor, háblame porque me tengo que ir. ¿No? Entonces uno entra ansioso y hasta si te mide el ritmo cardíaco, está el ritmo cardíaco alto porque uno quiere hacer cosas. Dios no habla cuando el ritmo cardíaco está alto, cuando hay un reloj de por medio. Dios habla en la intimidad, en la paz, en la quietud, en el respeto, ¿no? A Dios. Cuando ahí cierras la puerta, ahí te está esperando tu Padre, pero Él quiere que te tranquilices, que no estés pensando que tienes que pagarle el bill, que tienes que ir a comprar aquí y allá. ¡Ay, que tengo un día terrible! ¡Háblame, Señor! No habla. No habla, a veces habla nuestra conciencia, ¿no? ¡No habla! Tranquilo, no se apure. Estén quietos y conozcan al Señor en su presencia. Esperen en el Señor. Entonces, en esos tiempos, ¿uno qué hace allí, en ese lugar de refugio? Uno se fortalece en Dios, así como el rey David. Dice que se fortaleció en el Señor, ¿no? Después de todo lo que él vivió, después de todo lo que él vio. Dice que en ese lugar se fortaleció en el Señor. Uno a veces, ¿qué hace? En vez de ir al lugar de refugio, llama a alguien a ver si le puede orar, llama a alguien a ver si le puede aconsejar, y llama a aquel, llama a aquel, llama a aquel. Está bien que llamemos, yo también llamo. Yo también tengo colegas que llamo y necesito oración. Y de ustedes también necesito oración. Pero hay momentos donde Dios me quiere allí. Y ahí no hay nadie. Solamente el Señor. Por eso le dijo el centurión, di la palabra, ¿no? Di la palabra. Di la palabra. Y mi siervo sanará, ¿no? Sabía dónde debía ir. Aunque llegó de noche, a escondidas. Él sabía dónde iba a encontrar la palabra. Y en Cristo está la palabra, ¿no? De bendición. Entonces, ahí es donde uno comprende. ¿Sabes que sí? Es donde uno comprende. ¿Qué comprende allí? Una de las cosas que uno comprende es que Dios es soberano.
Y Dios comprende y ahí comprendes la soberanía de Dios, ¿no? Que excede tus decisiones, que excede el tiempo que estás viviendo. Hay un Dios, hermanos, que es soberano, que tiene sus tiempos, y los tiempos de Dios no son los nuestros. Y los caminos de Dios no son los caminos del hombre. Son más elevados, dijimos hace unos domingos atrás. Pero ahí es un lugar de refugio, dijimos, ¿no? Donde podemos descansar en el Señor. Por eso Jesús dijo, vengan a mí. No vayan a otro. No vayan al hombre. No confíen, no ponga su confianza en el hombre. Dice que es maldito aquel que pone la confianza en el hombre, ¿no? Qué fuerte que es la palabra de Dios allí, ¿no? Pero ¿qué dijo Jesús? Vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Pero vengan a mí, está diciendo Jesús. Si hay una invitación de ir a Jesús, hermanos, porque solamente en su presencia hay, como dice también la palabra de Dios, hay plenitud de gozo, ¿no? Delicias a su diestra para siempre. Pero en la presencia de Dios estamos seguros, estamos protegidos. En la presencia de Dios comprendemos a depender de Dios. Y empezamos a depender allí del Señor, cuando antes dependíamos en otras cosas. El ser humano por naturaleza se sostiene en cosas terrenales, se sostiene en cosas tangibles, pero el Señor nos llama a depender de Él, hermanos. Nos llama a confiar en Él. Mira, si hay algo que encontramos en la palabra de Dios, y yo siempre lo digo, es que encontramos un Dios fiel. ¿Amén? Dios es un Dios fiel. Y está comprobado, no por fe, está comprobado por la palabra, por los hechos, está comprobado por la historia. Cuando lees que Dios prometió algo, Dios lo cumplió. Amén. Todavía hay profecías que se van a cumplir, pero prácticamente todo lo que Dios dijo, y está escrito aquí desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios lo cumplió. Dios lo cumplió. Por ejemplo, cuando iba a mandar a libertar al pueblo de Israel, hay una profecía que iba a pasar 400 años, y Dios lo cumplió. Porque todo lo que Dios promete, lo cumple. Por eso tienes que saber que hay un Dios que es fiel a las promesas, es fiel a su palabra. Pero Elías estaba allí viviendo en un pueblo que estaban adorando a otros dioses que no eran reales. Habían construido lugares para rendirle culto a esos dioses. Y es aquí donde Elías se levanta y proclama con su nombre que el Señor es su Dios, que no hay otro. Él está proclamando, el Señor es mi refugio, ¿no? Elías estaba allí, hermanos, con esa pasión, yo diría con ese fuego que tiene esa pasión de servir al Señor en servicio. Y esto lo vemos cuando da la palabra, ¿no? ¿Cómo lo respalda el Señor allí, no? ¿Qué dice Él? No va a llover hasta que yo lo diga, ¿no? Miren, ahí es cuando uno está en esos tiempos donde está sirviendo al Señor y el Señor lo respalda, ¿no? Está viviendo en esos tiempos donde Dios respalda lo que hace el siervo de Dios allí, ¿no? Y Él dice, no va a llover hasta que yo lo diga, porque el Señor me dio esta palabra, ¿no? Entonces Elías está viviendo allí seguro en la protección de Dios. Y yo mientras meditaba en esto, ¿no? Y me pregunté, hice algunas preguntas que anoté aquí. ¿Estás viviendo seguro en Dios? Tienes que preguntarte esto en este día. ¿Está tu vida demostrando la seguridad que hay para los que aman a Dios? ¿Estás viviendo y confiando en la protección de Dios y en el cuidado de Él? Porque en Dios hay seguridad, en Dios hay confianza, en Dios hay protección, hermanos. Y yo creo que me acompañes al Salmo capítulo 3. Miren qué tremendo salmo, el Salmo capítulo 3, versículos 1 al 8. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Jehová, eres escudo alrededor de mí. Eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Por eso no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío. Porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Amén. Un hombre que estaba viviendo, hermanos, con temor en un momento de su vida, con pavor, diría yo. Pero fíjate cómo él dice que se han multiplicado los adversarios que se levantaron contra él.
Muchos que decían no hay salvación para el pueblo de Israel. Así como cuando los muros se estaban levantando, ¿no? ¿Qué pasó allí? Vemos en el capítulo 4 cómo se levanta Sanbalat y qué empieza a hacer escarnio, a burlarse. ¿Qué van a hacer estos? No pueden levantar nada, no lo van a lograr. Y ahí empieza la lucha, ¿no? Porque estaban queriendo levantar los muros. Y acá David también, sirviendo y peleando de parte del Señor, levantándose de parte de Dios. Pero llega un momento donde dice, pero ¿saben qué? Jehová es escudo alrededor de mí, es mi gloria. Y es el que levanta mi cabeza que está caída. Por eso dice, con mi voz clamé a Jehová. Y no es solamente telepatía lo que hizo, Él clamó. Por eso debemos levantar la voz, hermanos. Debemos clamar. No es porque Dios no nos va a escuchar. No, por más que clamemos, hermano, no vamos a llegar hasta allí arriba con nuestro volumen de voz. Llegamos con nuestro volumen de espiritualidad hacia arriba, con nuestro quebranto, con nuestra oración sincera. Por eso podemos llegar al trono del Señor. Pero Él dice, yo clamé a Jehová y Él me respondió desde su santo monte. Por eso me acosté y dormí y me desperté. Mire, algo que por ahí alguien cuando está pasando por momentos difíciles, hay mucha gente que dice, no sé si me voy a levantar mañana de cómo estoy. Pero él dice, me acosté y dormí y me desperté. Como si fuera un milagro, ¿no? Es que él estaba viviendo situaciones donde podían haber hecho un sitio contra él, podían haber destruido todo, aún agarrándolo durmiendo. Se habían levantado contra él. Pero dice, me acosté, dormí y me desperté, porque Jehová me sustentaba. Porque estoy bajo el refugio de Dios. Por eso no temeré. ¿Por qué dice no temeré? Porque tenía temor, hermanos. Tenía miedo de que algo le pase. Pero cuando entró en el refugio, ahí tuvo autoridad. ¿Sabe por qué podemos, hermanos, predicar? ¿Sabe por qué podemos, hermanos, orar con autoridad y levantar la voz? Porque estamos viviendo bajo el refugio de Dios. Estamos bajo las alas del Señor. Y mientras esté bajo las alas, tenés autoridad para predicar, para orar. Por eso cuando alguien se te levanta y venga con una de esas palabras de desánimo, ¿cuánta gente nos rodea, hermano, ese que es en desánimo? ¿Sabes qué? Levántate ahí, toma autoridad y dile, no me hables eso, porque estoy llenándome de Dios, estoy llenándome de la fe de Dios. Y tú vienes y me dices, ¿cuántas cosas? No, hermanos, no lo acepten, porque eso hace que seas un desnutrido espiritualmente. Estés desnutrido cuando viene alguien y dice, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué oras? ¿Para qué? ¿Sabes para qué? Porque quiero ser un hombre y una mujer que vivan victoria, no como tú vives. Dígale así. Si sabemos que eso nos quita la fe, reprendámoslo. Jesús no tuvo temor de reprender a Pedro, porque sabía que venía de parte del enemigo, lo que decía Pedro. Señor, ten compasión de ti. ¿Cómo que vas a morir en la cruz? Ahí era un guardaespaldas, ¿no? ¿Vieron esos guardaespaldas cómo cuidan que no les pase nada? Jesús no tenía guardaespaldas, ni quería. Dios era su guardaespaldas. Señor, ¿cómo vas a morir en la cruz? Ten misericordia de ti, Señor. Y Jesús le dijo, Satanás, quítate del lado mío, porque me eres de estorbo. Jesús sabía qué escuchar y qué no escuchar. Por eso, hermanos, cuando vivimos bajo el refugio de Dios, ¿sabe que somos? Agradecidos. Es otro punto que tengo aquí. Somos agradecidos y la Biblia dice, dad gracias en todo. ¿Por qué el apóstol Pablo escribió que hay que dar gracias en todo ahí en sus cartas? Porque había comprendido, y eso lo escribía en momentos difíciles, no en los momentos buenos. Porque había comprendido que ante cualquier situación que estoy viviendo, tengo que ser agradecido con Dios. Tengo que dar gracias. Porque estoy bajo las alas del Señor. Entonces, aun cuando no lo sientas a Dios, dale gracias al Señor. Aun cuando estés pasando por situaciones que muchas veces no comprendes, ¿qué tal si le das gracias al Señor por esas situaciones? Cuando todos alrededor, y muchas veces esto pasa, no más a los pastores les pasa, miren. Cuando todos alrededor a veces no te entienden, ¿qué tal si le das gracias al Señor? Cuando se levanta alguien a un enemigo, alguien ahí a hablar, diciendo cosas que no tienen que decir.
¿Qué tal si le damos gracias al Señor? Porque Él sigue siendo Dios. Y cuando a ti no te entiende alguien o tus amigos no te quieren hablar muchas veces, sientes que todos te dejan. No hay nadie alrededor mío, pastor, me dejaron solo. ¿Qué tal si le das gracias a Dios por eso? Aun cuando a veces el ministerio no está progresando, ¿qué tal si le damos gracias al Señor por lo que nos dio, no? No por lo que no nos dio todavía. Vamos a darle gracias por lo que nos dio, que es mucho. Aun cuando hablen mal de ti o cuando no comprendas qué es lo que Dios está haciendo. ¿Cuántas veces no comprendemos, hermano, qué es lo que Dios está haciendo? No comprendemos. Pero ¿qué tal si le damos gracias a Dios en todo? Dice la Biblia, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por eso no estés afanado por nada. No vivas afanado por lo que no tenés todavía o por lo que querés tener. Sino todo ese afán, ¿qué dice? Vuélquenlo ahí en la oración. Que esas oraciones esas peticiones sean conocidas por Dios en oración y en ruego. Pero siempre, ¿sabes qué? Dando gracias a Dios. Por eso el Señor le dice a Elías, luego, Elías, ¿ya diste la palabra? Sí, Señor, di la palabra. Bueno, ahora apártate de aquí y vuélvete al oriente. Versículo 4, beberás del arroyo y yo he mandado los cuervos que te den de comer. Y él hizo conforme a la palabra de Jehová. Se fue pues y vivió junto al arroyo de Querit, que está al frente del Jordán. Y después, ¿qué pasó? Se secó porque no había lluvia. Ahora Dios, fíjate qué tremendo, ¿no? Dios lo envió a Elías a un arroyo que se iba a secar por la palabra que él había dado. ¿Cómo? Y te lo traduzco de otra manera. A ver si alguien lo entendió. Elías está en un momento donde Dios lo usa y dio la palabra. No va a llover hasta que yo diga. Miren qué autoridad, hermano. Qué ministerio, ¿no? ¿Cuántos quisieran tener ese ministerio, ¿no? De autoridad y de poder. Ahí se sentía Elías, el profeta de Dios. Tremendo como Dios lo usaba. Para parar hasta la lluvia, hermanos. Y ahí salió Elías diciendo, no hay otro quizás profeta como yo. Humilde, pero venía diciendo eso, ¿no? Hasta que yo no diga, ahora no va a llover. Miren qué autoridad que tengo, parte de Dios. Y Dios le dijo, vete que te voy a alimentar. Ah, soy el hombre de Dios. Ahora no solo doy palabra, también me va a alimentar el Señor. Van a venir los cuervos y les voy a pedir ahí en el menú que me hagan de comer. Todo muy lindo. Pero el arroyo se secó, ¿saben por qué? Por la palabra que él dio. O sea que ahora está Elías sin comer, con el arroyo seco, como nosotros a veces estamos diciendo, Señor, ¿y ahora qué hago, Señor? ¿Qué me vas a mandar ahora, un ángel? ¿O me vas a mandar el maná del cielo que caiga? Es que él había dado la palabra, hermano, que no iba a llover. La misma palabra que él dio ahora le estaba jugando en contra. O sea, fíjate, hay tiempos de bendición donde uno vive en tiempos de gloria, de presencia, ¿no? Tiempos tremendos y hay servicios donde uno no siente nada. Yo pensaba en esto y decía, ¿cuántas veces pediste a Dios ser usado por Él y ahora no entiendes qué es lo que Dios está haciendo? Bueno, si no entiendes qué es lo que Dios está haciendo, bienvenido al club. Es así. Hay tiempos donde Dios te usa, hay tiempos donde tú no sabes qué hacer para Dios. Hay tiempos donde sientes a Dios, hay tiempos que no lo sientes. Hay tiempos donde has vivido tiempos donde te has acercado más al Señor y ahora hay tiempos donde tú dices, ¿y ahora qué pasa? ¿Por qué Dios no está conmigo? ¿Por qué siento esto, Señor? Hay tiempos donde has orado, quizás muchas personas, no sé, se me ocurre esto ahora, no sé por qué. Dice, Señor, toca a mi esposa, que si mi esposa se convierta, Señor, que ella cambie, que Dios trate, o esposas a su esposo, Señor, toca que Dios transforme a ese hombre. Una hermana que conocíamos en Argentina le decía el gadareno a su esposo, mire. Mire qué bendición. Ese es como el gadareno. No diga así, le digo yo, hermana, no diga, bendígalo.
No, eso es como los gadarenos donde Jesús fue y los reprendió a los demonios que estaban atados y que tenían... No. Es un hombre de Dios. Usted tiene que orar por su esposo. No condene. Entonces a veces oramos por alguien y decimos, Señor, trátalo, cámbialo aquel. Y después termina el Señor cambiándonos a nosotros, tratándonos a nosotros. Ay, no era para mí, Señor, era para Él. Pero para que haya bendición en Él, te tiene que tocar a ti primero. Para que haya un cambio en el otro, tiene que empezar por nosotros. Y Elías estaba ahí y necesitaba eso, Elías. Porque Elías, imagínate, hasta que yo no dé la palabra no va a volver a llover. Estaba ahí, se creía que era Dios prácticamente. Y Dios lo tuvo que llevar a un lugar donde hubo necesidad. ¿Por qué? Porque después de ahí, ¿sabe dónde va? A la viuda de Sarepta. Entonces imagínate a Elías de vivir eso. Vivió esa gloria y después vive esa necesidad. Ahora se encuentra en la casa de una viuda. ¿Qué le dice? Ahí más adelante del capítulo 17 lo tienes. El Señor dice que me hagas una comida y me des primero a mí. Hermano, ¿sabe lo que era una viuda? Necesitaba ser apoyada en esos tiempos. No tenían. Había que apoyar a las viudas. Ahora el profeta le está pidiendo a la viuda que lo apoye a él. Es que Dios me dio esa palabra, dijo él. Imagínate los vecinos. Imagínate la viuda diciendo, ¿así que Dios le dijo a usted que yo tengo que hacer lo poco que tengo y darle a usted de comer? ¿Y a mí qué me da? Y mi hijo que tiene hambre, está llorando de hambre. Ah, pero así dijo Dios. Mire, hoy lo apedrearíamos, ¿no? Aquel. Hoy diríamos, qué aprovechador ese profeta, ese apóstol, qué aprovechador. Pero así era como Dios quería. Dios quería tratar a Elías, ¿te das cuenta? ¿Podía haberlo Dios mandado a la casa de alguien rico comer? Claro. No, lo mandó a una viuda, que lo último que tenía para cocer era algo y iban a comer eso y se iban a dejar morir. Y el profeta va y le dice, tienes que cocinarme. Y ahí le hace a esta mujer y él come muy bien, porque era de buen comer Elías, como algunos aquí en este país. Como nosotros, empezando por nosotros. Entonces, fíjate, qué tremendo. Dios le dijo entonces a Elías, no declare más lluvia, no habrá sequía, todo se va a morir, nada va a producir alimento, pero yo te voy a sustentar, ¿no? Le dice Dios. Ahí está. Yo te voy a sustentar, Elías. O sea, en medio de la necesidad, Dios va a tomar el control. Porque Él está bajo el refugio de Dios. No es que tú tienes que hacer algo, Elías. Yo te voy a sustentar, Elías. El tiempo necesario. Y después se va a secar el arroyo. Estás en la prueba, pero está en la voluntad de Dios. Está en la necesidad, pero está en la voluntad de Dios. Hermanos, hoy vivimos en un mundo cristiano donde se predica solamente prosperidad y ahí no está Dios a veces. Pero a veces no tenemos y Dios está con nosotros. ¿Cuántas veces no tenemos? Y Dios está con nosotros. ¿Cuántas veces Dios nos seca el arroyo, hermanos? Y Dios está con nosotros. No nos faltó, ni nos va a faltar. Yo prefiero no tener, pero vivir bajo el abrigo del Altísimo. Esperar en Él. Amén. Ahí está Elías. Un trato. Tiempos de necesidad. ¿Y sabe qué? Cuando leí esto dije, qué buen título también para otro sermón. Dios estaba llamando a Elías a un tiempo de necesidad. ¿Qué te parece? No, pastor, diría alguno, usted tiene que predicar al revés. A un tiempo de prosperidad nos llama Dios. No. Dios te llama a veces a un tiempo de necesidad. ¿Cómo vamos a comprender cuando no pasamos por algo, hermanos? Está como esa mujer que fue a África, ella es canadiense. Yo no sé si les conté esto a ustedes. En Canadá tenía todo, ¿no? Se fue a África. Muchas promesas de que le iban a apoyar económicamente. Muchas promesas. Pero cuando llegó allá no le apoyó nadie. Y entonces pasaron 3, 4, 5 días y dijo, qué lindo ayuno, ¿no? Pero ya después no era un ayuno. Empezó a sentir ruido, hermanos, en su estómago. Pero el ruido de hambre. Y dice que escuchaba los ruidos de los jugos gástricos, ¿no? Que están ahí pidiendo comida. Ya empiezan el cuerpo empieza a sacar de donde puede y ya llega un momento que no tiene dónde sacar, ¿no?
tomando esa agua que dice que no era un agua turbia, pero no importa, ahí estaba tomando. Se encerró en el refugio de Dios y dijo, Señor, ¿para qué me trajiste aquí? ¿Para morir de hambre? Y Dios le dijo, no te traje para morir de hambre. No vas a morir, pero vas a sentir el hambre que nunca sentiste. Y dice, ese mismo día empezó a llegar, que yo comprendí, dijo ella, que hasta que no pasaba por hambre no iba a entender a esos niños que tenían hambre. Dice, ese mismo día comprendí y ya llegó el primer cheque, dice, de allá, de un pastor que sintió de mandarme algo para comprar comida, pero tuve que pasar por la necesidad. Hay tiempo donde Dios nos llama a un tiempo de necesidad. Así es, hermanos. Dios también llama a esos tiempos. O sea, Dios mismo le estaba diciendo que la iba a pasar mal en algún punto a Elías, pero que Dios se iba a encargar de él. O sea, Dios le está diciendo, Elías, vete ahí, pero yo me voy a encargar de que no te falte. O sea, Dios lo está enviando a un tiempo de necesidad, hermanos. A un tiempo de escasez, donde no había, pero que Él se iba a encargar. ¿Y Elías qué hizo? Fue obediente. Elías le dijo, sí, estuvo dispuesto a ir al arroyo, estuvo dispuesto, entre comillas, a disfrutar de la sequía, pero ¿sabes qué? Que está seguro Elías de que Dios está ahí, de que la provisión de Dios iba a estar, de que él estaba bajo las alas del Señor. ¿Has pasado alguna vez por tiempos de sequía? ¿Has pasado por necesidad espiritual, material? ¿Has pasado por esos tiempos y te has preguntado o te has cuestionado dónde está Dios? ¿O te has preguntado, ¿en qué me metí, Señor? Y sí, esos tiempos, ¿no? En medio de esas situaciones difíciles. Pero no te has dado cuenta que Dios nunca te ha dejado, nunca te ha abandonado, ¿no? Y en la Biblia encontramos a un hombre entonces aquí que pasó por un tiempo de sequía, de necesidad, un tiempo donde parece que Dios estaba lejos, donde parecía que Dios le había dejado, pero asimismo él aún seguía confiando y estaba seguro en Dios. Este fue Elías. Yo recuerdo el Salmo 42, cuando me viene a memoria este Salmo 42, si me acompañas. De los primeros versículos del Salmo 42, del 1 al 5. Y allí dice la palabra del Señor. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. ¿Qué dice? Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, el Dios vivo. Y se pregunta, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Pues fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Qué tremendo, esto lo habíamos predicado una vez, ¿se acuerdan? Dice como el siervo, la sierva, ahí es brama, ¿no? ¿Sabe qué es lo que brama cuando está en busca de su prometido? Dice que es un bramido especial que hace, fuerte, porque está en busca de su amado. Bueno, en la Biblia cuántos relatos hay, ¿no? En Cantares. ¿Has leído Cantares? Es un libro muy espiritual. Pero ahí está el amado, la amada buscando al amado, ¿no? Y así la sierva y el siervo dice, brama por las corrientes de las aguas. Y así como clama y brama, ese aullido, por ese grito que hace. Así está clamando el alma de él por su amado. Porque el alma tiene sed de Dios, pero del Dios vivo, ¿no? De un Dios vivo, no religioso. Pero dice que sus lágrimas fueron como pan de día y de noche. Miren cómo está viviendo en ese tiempo, hermanos. ¿Cuántos de nosotros podemos decir lo mismo a veces? Mi pan son mis lágrimas de día y de noche. A veces eso es lo que comemos, por la necesidad, por la necesidad en la que estamos pasando. Pero aún así dice, pero igual yo fui a la multitud, ¿no? ¿Y dónde lo llevé? Sino a la casa de Dios.
donde iban a encontrar refugio, donde iban a encontrar palabra, ¿no? ¿Dónde hay si no en la casa del Señor, hermanos? Pero acá el salmista se pregunta y se responde, ¿por qué te abates, oh alma mía? Se pregunta y se responde. Tienes que esperar en Dios, tienes que aprender a alabar, dice el salmista. Entonces, hermanos, muchas veces yo pienso esto, no importa el tiempo que estamos pasando, no importa la situación, si es difícil, no importa si no tienes nada, no importa si te parece que el Señor te abandonó, no te desesperes, Él está a tu lado. No importa si te preguntas o no, Él está. No importa lo que sientas o no sientas, Él está ahí. Él prometió, hermanos, Él no nos va a dejar, no nos va a abandonar, siempre nos está cuidando. Él es el único que nos puede proveer, el único que nos puede ayudar. Por eso, ¿sabes qué? Alégrate en el Señor. Clama a Él, porque Él te va a responder. Y por último, lo que veo aquí en la palabra del Señor es que Elías se mantuvo en la obediencia a Dios. Y ahí es donde podemos ver más adelante que dentro de este trato de Dios que tiene el Señor con Elías, miren, lo manda al lugar donde se secó el arroyo. Después sale de esa prueba y ¿qué pasa? Va la viuda. Otra prueba más. No sabía con lo que se iba a encontrar, pero sabía que Dios le iba a proveer a través de la viuda. Después vino el milagro, ¿no? Después de eso, él dice, bueno, ya está, vengo de 2 pruebas difíciles, ahora el Señor tiene algo seguramente preparado bueno para mí. De repente lo manda a llamar la viuda de nuevo. ¿Qué pasó? Le dijo, ¿qué tienes contra mí, profeta? O mejor dicho, no, ¿qué tienes contra mí? ¿Sabes lo que significa ahí? ¿Qué traes tú, profeta? Porque ahora mi hijo, se murió el hijo de la señora. O sea, la señora está diciendo en algún punto, trajiste algo malo a mi casa. Viniste, me sacaste el poco pan que tenía y encima ahora el hijo está muerto. Mire el trato de Dios con Elías. Vieron que a mí me pasó que iba a orar por alguien y se moría, ¿se acuerdan? Que le conté. Ahora me acuerdo de Elías y digo, bueno, podemos algún día llorar juntos con él. Recordar esos tiempos. Tiempos de prueba. Y ahora dice Elías, pero yo traje bendición. ¿Cómo le explico a la hermana? Yo vine porque Dios me dijo, pero ella no me entiende. Vengo del arroyo, quería contarle, señora, que vengo del arroyo. Y la señora dice, a mí no me importa el arroyo, ni que tú diste la palabra. Yo tengo este pedacito de pan para mí, ahora tú vienes y me lo quitas, te vas. Ahora te mando a llamar porque mi hijo... Y Elías, hermano, en ese tiempo de prueba, de dificultad, dijo, Señor, ¿qué hacemos ahora? Dijo, déjeme tranquilo. Fue al niño. Dice ahí el capítulo 17, ¿no? Lo tienen ahí al final. ¿Y qué hizo? Imagínese ese clamor, hermano. Imagínese que ese profeta no iba a bajar hasta que el niño no vuelva al cuerpo. Y empezó a clamar y empezó a orar, pero ya era con un clamor de muerte, un clamor de desesperación, un clamor que hasta dice que Dios escuchó, hermano, ese clamor. Imagínense cómo habrá clamado, la desesperación. Y dijo, Señor, que vuelva el alma a ese niño, por favor, Señor. Le habrá impuesto las manos, le habrá tirado aceite, habrá hecho todo lo que usted sabe que nosotros hacemos cuando oramos, ¿no? Se tiró encima. Y el niño volvió y se lo entregó. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Porque Dios confirmó que la obediencia de Elías trajo bendición. Cuando hay obediencia hay bendición, hermanos. Entonces, tuvo que pasar por pruebas, pero para ver la mano de Dios. Cuando tú pasas por pruebas no es lo que tú piensas, es porque tienes que ver la mano de Dios. Tienes que ver la mano de Dios. No hay cristiano que no vea su mano en algún punto. Lo ve. Ve una bendición, ve cómo Dios cierra unas puertas y abre otras. Uno ve constantemente, hermanos, cómo Dios nos guía. Por eso hay bendición. Por eso Dios te puede usar. Porque estás en obediencia a Dios. Y eso es lo que hizo Elías. Y Elías obedeció. Y punto. Y vio la fidelidad de Dios. En eso no hay más que añadir. Obedeció. Entonces fíjate, qué tremendo. Elías pasó por un arroyo seco. Los cuervos lo dejaron. Luego vemos a Jezabel, cómo el Señor ahí trató con la vida de Elías, la viuda de Sarepta. Entonces yo al leer esto veo hombres y mujeres en la Biblia.
Son hombres y mujeres de Dios que cuando el arroyo se seca, cuando vienen las pruebas, están dispuestos a seguir adelante y se mantienen obedientes al Señor en medio de la prueba.